Bueno, ya la quinta vez que grabo. Bueno, em, para comenzar vamos a decir que la sociología surge en el siglo XIX, que es el momento donde se pasa de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. Pero este surgimiento se da en el contexto de dos grandes revoluciones, tanto la revolución industrial como la revolución francesa. Pero a nivel teórico podemos decir que se pasa de un conocimiento de la fe a un conocimiento por la razón. Cuando hablamos de la Revolución Francesa, decimos que, que surge una gran crisis económica, cuando la Iglesia pierde poder, surge la burguesía, se modifica la Constitución. Estaban, digamos que el soberano empieza a ser el pueblo, los hombres empiezan a comprometerse con su realidad social y quieren cambiarla. Los hombres estaban en contra de tener que pagarle estos impuestos a la nobleza. Y en la Revolución Industrial podemos decir que surge en esta división internacional del trabajo, donde también existió una triangulación de esclavos, de acumulación de los excedentes que generaban grandes ganancias a las industrias. Las personas dejaban el campo para ir a las grandes sociedades donde se encontraban esas industrias. Y había un malestar en el sentido de la ganancia, que solamente servía para las subsistencias básicas, como eran capaz que tal vez alimentarse, pero no, los salarios no servían nada más que para eso. También acá se generan estos grandes cambios políticos y sociales donde las personas empiezan a más involucrarse y crecen y crecen estos grupos, ¿no?, donde intentan cambiar su realidad social. Para empezar a hablar de Comte, podemos decir que Comte es discípulo de Saint-Simon. Él es padre fundador del positivismo, y él lo que empieza a hacer es buscar las leyes de la física y de las ciencias sociales para explicar los cambios en la sociedad. Para él se van a dar en 3 etapas. La primera etapa es en la Edad Media, donde el orden lo ponía la Iglesia, dependía de la teología, de la fe, de los dogmas, y esto era lo que generaba este orden en la sociedad. La segunda etapa es la etapa de la metafísica, donde se empiezan a cuestionar las cosas y se separa a la Iglesia del hombre. Y entonces el hombre empieza a ser el centro, la razón empieza a ser el centro y Dios se empieza a apartar. Existía mucha anarquía social. En esta etapa, como ya había dicho, se dejaba a Dios y se pasaba a una etapa más metafísica. Entonces, en la tercera etapa hablábamos de positivismo. Se establece un orden en la sociedad basándose en las leyes. El esquema positivista, voy a agarrar nuevamente el pizarrón por 5ª vez en los videos. Él hace un esquema. Un esquema de un esquema positivista, se puede ver, donde dice que los hechos derivados de la observación, leyes y teorías, y va a ver ahí a la explicación y predicción. La predicción, él lo dice, es predecir para controlar, ¿no? Tiene que ver con esto, para poder controlar. Y en el sistema social, también nos da el sistema social,
tenemos dos leyes. Una es el orden y otra es el progreso, donde el orden es estático y el progreso es dinámico, ¿no? Este es estático y este es dinámico. También podemos decir que el orden es una organización social con vínculos y cooperación. Una unidad, y hablo de unidad, pero básicamente refiere a lo que es la familia. Con el progreso decimos que es dinámico, que genera movimientos necesarios y continuos para la humanidad y sigue con un patrón determinado. Bueno, entonces Comte veía un estado, una sociedad deplorable y mucha anarquía social, sobre todo porque estaba en el traspaso de esta teología a una metafísica. El orden y el progreso para Comte debían unirse para llegar a esta etapa positivista. El tema es que en esa época lo encontraban contradictorio por estos dos partidos políticos. El orden era el partido retrógrado y el progreso era el partido anárquico. El principio del orden derivaba del Estado, del Estado teológico, y el partido anárquico se va a derivar a las críticas, las reformas del iluminismo. Las clases se iban a apoyar unas a otras porque había un montón de conflictos sociales y mucha anarquía. Lo que se puede destacar del principio de la metafísica es que fue el que allanó el camino para poder llegar a la etapa positivista. Fue la que marcó, dio inicio a este rumbo para poder llegar a la etapa positivista. Y de esta forma se podía dar un periodo de fin al periodo revolucionario para llegar a una unificación del partido del orden y el progreso. Ahí me guiando. Bueno, Durkheim tomaba a la sociedad como un organismo. Él se toma de la biología como ciencia de referencia. Empieza a sistematizar la sociología y la considera como una ciencia. Utiliza el método positivista y el objeto de estudio son los hechos sociales. Los hechos sociales son el fenómeno colectivo, como las revoluciones, los hechos sociales como las revoluciones. Esto es externo y se impone ¿por qué me marca eso? Y se impone al individuo. Para estudiar los hechos sociales hay que considerarlos como cosas de forma. Al hacer objetos de conocimiento, se puede estudiar desde la observación y la experimentación. La sociedad moderna, que comenzaba